Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a tener una palabra. El Señor me sorprendió con la palabra de hoy. Hebreos, el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Ya estamos finalizando. ¿Sí? Ya estamos finalizando. La carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, te doy gracias por esta palabra hoy. Te pido que tu palabra una vez más nos edifique, que tu palabra nosotros podamos cogerla en nuestro espíritu. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo para tu gloria. Amén y amén. Puedes sentarse breve. Hoy quiero hablarte la parte 2 de capítulos abiertos. Capítulos abiertos. El Señor ha seguido gravitando con esta palabra, y cuando esto pasa hay que prestarle mucha atención. Cuando sucede esto, que hay una palabra que sigue gravitando, es porque algo quiere hacer Dios ahí. Y quiero que usted mantenga su espíritu abierto a recibir esta palabra sencilla y corta, porque sé que esta palabra de una manera u otra tiene que ver con nosotros. La carta a los Hebreos capítulo 12 verso 2, como te leí, esta es una cita que yo sé que la mayoría la han escuchado y muchos hasta la han recitado, pero quiero que entienda que esta cita nos revela de que ya nuestra vida está previamente planificada. Cuando leemos esta cita donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos está queriendo revelar de que nuestra vida está previamente planificada. En la eternidad ya hay un diseño de todo lo que está llamado a pasar en el plan original contigo y conmigo. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces a personas decir que usted es un propósito. Y es cierto que nosotros somos un propósito, pero somos un propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que cada uno de los que estamos aquí, de manera individual, estamos llamados a realizar, estamos llamados a hacer o a conquistar. Y ese algo se encuentra en el diseño de lo que es el plan original de Dios contigo. Si hay algo que todo ser humano tiene que tratar de descubrir, es para qué se encuentra aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Entonces yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque esta cita principal revela la intención de nuestro Creador en que nuestra vida sea totalmente completada. ¿Usted cree que todo aquel que parte de esta tierra parte con su vida ya completa? No. Hay una gran mayoría de personas que parten sin ni siquiera haber iniciado su propósito de vida. Hay mucha gente que está tan divorciado de lo que es el plan de Dios en sus vidas, que lo único que hacen es vivir por esta tierra y pasan desapercibidos. Y todo el que descubre su propósito no pasa desapercibido, deja un legado. Por eso la palabra dice: descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Legado. El Señor me está queriendo dar un mensaje ahí que está gravitando. No voy a profundizar, porque si no, no lo predico. No lo predico, se va como la esencia. Pero quiero que entienda esto, que nosotros debemos de ser los más interesados en descubrir cuál es el propósito. No basta con que te lo digan, no basta con que ahora mismo yo te diga que usted es un propósito. Es que usted tiene que descubrirse a sí mismo.
Aquí alguien va a tener que hacerse una endoscopía espiritual para saber realmente qué es lo que lleva por dentro. Porque hay algo que tú llevas por dentro que se llama una semilla que Dios puso en ti, que es una posibilidad que se tiene que dar. Entonces yo quiero que usted entienda que cuando usted descubre cuál es el propósito de Dios, ya usted tiene la mitad de su vida ganada desde el inicio. Porque cuando usted sabe para qué usted nació, ya usted camina con un enfoque. Ya usted camina con un sentido claro. Ya usted sabe dónde está y hacia dónde va. Ya usted tiene un motivo impulsor del por qué hacer, del por qué esforzarme, del por qué derribar, del por qué trillar. Cuando uno sabe que hay un propósito y lo descubre, eso es lo que nos lleva a nosotros a todas las mañanas levantarnos con ánimo. Porque no lo he alcanzado, pero lo voy a lograr. Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Todo lo dejo atrás y sigo hacia adelante. Todo el que tú ves que abandona la fila es porque no se les ha revelado el propósito. Todo el que tú ves que tira la toalla es porque no se le ha revelado el propósito. Porque cuando el propósito se le revela a alguien, eso se impregna en uno y puede más que tú y más que yo. Y en los momentos en que tú quieres soltar, el Dios de paz no te va a soltar. Hay una gran diferencia en tú tener a Dios agarrado, a que Él te tenga agarrado en sus manos. Y la mayoría de la gente tú le escuchas diciendo: no, lo que pasa es que yo estoy agarrado de Dios. Por estar agarrado de Dios, cuando tú quieres lo sueltas. Por estar agarrado de Dios, cuando tú no puedes más lo sueltas. Pero cuando Él te tiene agarrado, aunque tú te quieras soltar, no te vas a poder soltar. Jesús dijo en una ocasión: mis ovejas conocen mi voz y yo la tengo sostenida en mis manos y nadie las arrebata de mis manos. Tú sabes las veces que en el tiempo que yo tengo sirviendo a Cristo, situaciones que han venido me quisieron sacudir, pero no pudieron derribar. Tú sabes las veces que uno sirviéndole al Señor quiso como soltar, pero algo me llevaba a no soltar. Porque es algo que puede más que tú y puede más que yo. Cuando se nos revela el propósito. Yo no te estoy hablando de los planes seculares. Te estoy hablando del propósito. Te estoy hablando del plan de vida para el que tú naciste. Te estoy hablando del diseño original. Mira un ejemplo. ¿Tú quieres saber de qué te hablo? Este pelotero que está inmortalizado, Salón de la Fama, dominicano, que nos representa, llamado David Ortiz. ¿Cuántos no lo conocen? David Ortiz, la meta secular era llegar a ser un gran pelotero en las ligas mayores. Y lo logró. Pero el propósito de vida no tiene que ver con ser el pelotero que él fue. Este hombre tiene una fundación que hay miles y miles de niños que han sido salvados de operaciones a corazón abierto y sigue todavía ese plan. Por eso cuando él fue herido de muerte no pudo la bala matarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos niños todavía que están debajo de esta fundación. Él ha sembrado para vivir más que lo que él fue en la pelota. Para Dios ha sido los niños que de corazón abierto han sido operados. Yo lo escuché en estos días en una entrevista. Y él dijo que lo que le da sentido a su vida es cuando él ve un niño que él lo asiste allí en la clínica después que lo operan y ese niño está totalmente restaurado. Ese verdaderamente es el sentido de él. Él dice: eso es lo que me da vida. No es ser el pelotero. Él descubrió su verdadero sentido. Muchos lo recuerdan nada más como el pelotero que él es. Pero para él ahora mismo tiene más sentido lo que él hace con esa fundación. Ese es su verdadero sentido, dice. Él descubrió algo que todos nosotros aquí estamos llamados a descubrir por encima de la carrera profesional que tú tienes, por encima del negocio que tú has emprendido. El negocio no es el propósito. Hay algo más. Hay algo más.
Estamos muy naturalizados. Nos hemos degradado demasiado, que solamente pensamos en lo secular y en lo material. Pero hay algo más. Por favor, dígale al lado, hay algo más. Entonces, esta cita que yo le leí de la carta a los hebreos, donde dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, nos revela que lo que Él inicia lo concluye. Todo lo que Él inicia, Él lo termina. Y si Él lo que inicia lo termina, ¿qué estamos llamados nosotros a hacer? El problema es que hay muchas cosas que iniciaron y se quedaron así, sin terminarla. Y eso se llama capítulos abiertos. Hello. Ya podemos despedir. Capítulos abiertos. Y hay tanta gente con capítulos abiertos en su vida y desconocen eso. Y se pasan la vida dejando cosas sin resolver, dejando promesas sin cumplir, dejando compromisos sin realizar, dejando proyectos sin terminar, dejando pactos sin establecer. Y todo esto y mucho más se llama capítulos abiertos. Yo voy a hacer una remembranza de 3 definiciones que tienen que ver con capítulos abiertos, que la hice el miércoles, para que usted entre en memoria y sepa de qué se trata esto. 1. Esto ocurre cuando queda algo inconcluso por resolver. 2. Cuando algo concluye aparentemente no de la mejor forma. Porque todo lo que concluye no de la mejor forma no concluyó. No concluyó. Y 3. Es la expresión que se le da a la legalidad de las tinieblas sobre alguien por no cerrar un ciclo o salir corriendo. Escuche, la legalidad que se le da a las tinieblas. La legalidad. Si hay algo que las tinieblas van a tratar es de tener una base legal para dañar. Y esa base legal, ¿quiénes se la damos? Somos nosotros. Somos nosotros. Por favor, dígale al lado, hay que ser responsable. No, pero dígaselo de verdad, dígale, hay que ser responsable. ¿Tú sabes por qué hay que ser responsable? Porque durante mucho tiempo queremos justificar nuestra poca responsabilidad culpando al diablo de lo que nos pasa. Y eso, ¿sabe qué está formando? Cristianos débiles, gente floja. Usted tiene que ser responsable y dejar de culpar tanto al diablo cuando usted es el que le ha dado una legalidad de operar. El diablo no puede tocar un hijo de Dios si Dios no lo autoriza. Y para Dios autorizarlo tiene que haber un derecho legal. Hello. ¿Sabe por qué Él autoriza cuando hay un derecho legal? Porque tu Padre Celestial y el mío no es apoyador de lo mal hecho. Él no es apoyador de lo mal hecho. Y cuando tú no caminas bien, el acusador va a querer presentar esa queja con la finalidad de que el Padre te entregue. Y puede ser que Él le diga como le dijo relacionado a Job: tócalo, pero no el alma. Pero Él te toca. Y Él nos sacude. Él nos zarandea. Se pasa momentos difíciles. Porque hay una legalidad operando. Porque hay capítulos abiertos sin resolver. Yo le dije el miércoles algunos ejemplos de capítulos abiertos, como un desacuerdo entre amigos y se dejan de hablar. Eso se llama capítulos abiertos. Entre amigos, llegar a un punto donde se dejaron de hablar y ahora hay una enemistad. Un trabajo inconcluso o no terminado. Todo lo que usted deja a mitad es un capítulo abierto. Alguien que te abandona sin darte la oportunidad de hablar es un capítulo abierto. Y te decía que todo aquello que usted deja sin resolver te va a visitar. Y lo que está pasando sobre mucha gente es precisamente
que tienen visitaciones. Y no precisamente visitaciones de Dios. Visitaciones que son provocadas por este capítulo abierto que tú dejaste. Hello. Escuche. Estos cabos sueltos son lo que más adelante nos hacen tropezar y caer. Hello. Todo lo que tú dejas como capítulo abierto no se queda atrás. Tú crees que lo dejaste atrás, pero cuando tú menos lo esperas, tropieza, porque eso que dejaste es lo que más adelante te hace tropezar y caer. Hello. Y hay mucha gente que está tropezando por algo que no concluyó. Que no concluyó. Y esto se llama sabotaje. Y las tinieblas van a querer sabotear el propósito de vida en nuestra vida. Y por eso es que cuando tú dejas un capítulo abierto, algo que usted debió de concluir, las tinieblas no te van a dar la oportunidad de escape, no te van a chancear, ellas van a sabotearte. ¿Cuántos no han llegado con hambre a su casa y en el momento que usted se va a comer ese arrocito viene una mosca y se asienta? Dice, Dios mío, después usted le tire esa bichuelita por arriba, y hay gente que quieren que despida, tranquilo, que se le imaginó. Después que usted le tire esa bichuelita y viene la mosca y se asienta, se saboteó la comida. Hay gente que dice, no, yo agarro con una cuchara y quito ese pedazo. Usted va a tener que escuchar un estudio que yo di, de que cuando una mosca se asienta, ¿usted cree que es esa área la que se contaminó? El nivel de bacteria te contaminó el plato completo. Así que si usted nada más quita el pedazo, ¿cuánta bacteria usted lleva adentro? ¿Cuánta? Pero yo te voy a dar un estudio un día de esto sobre eso, para que usted siga quitando. Y eso se llama sabotaje. Y el diablo va a buscar sabotearte. Las tinieblas van a perseguirte en esa línea. Pero lo van a hacer no porque sí. Lo van a hacer porque usted se lo permitió, por usted no concluir algo. Hay una expresión que es certificada de esta casa. Esta frase: los grandes escenarios se habilitan en los momentos pequeños. ¿Cómo así? Que cuando las oportunidades se presentan delante, las oportunidades, ¿tú sabes quiénes son los que tienen el privilegio de ellas? Los que se preparan para esa oportunidad. Yo quiero que tú entiendas que tú no puedes pedirle a Dios que te abra una puerta grande, pídesela pequeña. Se está dando problemas esa bocina. Porque el tamaño de la puerta, el privilegio que encierra esa puerta, es totalmente inverso al tamaño de ella. ¿Cómo así? Puertas grandes, poco beneficio. Puertas pequeñas, grandes beneficios. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta por donde todo el mundo entra. Las plataformas de grandes privilegios son puertas por donde todo el mundo no cabe. Entonces hay que prepararse. Hay que prepararse. Por eso es que usted no puede dejar inconcluso algo. Porque Dios te guió a iniciar algo. Porque Él sabe que en 10 años ya tú has terminado eso y se va a abrir una puerta para que tú que terminaste entres. Pero si lo dejaste sin terminar, cuando esa puerta se habilite, usted no es el que califica. Porque usted dejó un capítulo abierto. Hello. Es un epitafio. ¿Qué es un epitafio? Son prosas que en una lápida se escribe de alguien que falleció. Y ahí se escriben palabras de cosas que la persona fue y que la persona muchas veces tampoco no completó. Y cuando usted deja algo que tiene que ver con usted sin concluir, la otra parte de su vida te va a perseguir. Hello. Estamos serios. Yo espero que aquí todo el mundo tenga capítulo cerrado.
Porque lo escuchó, ¿verdad? Serio. Entonces, hoy tú tienes que saber que todo lo que tú dejas inconcluso te va a limitar o a detener. Eso no existe, que tú vas a tener avance. ¿Por qué? Porque viene algo que se conoce. Te hablé de sabotaje, pero hay algo que se conoce como reclamo espiritual. Hello. Reclamo espiritual. Cada vez que hay un reclamo espiritual en la vida de alguien, ¿sabe qué ocurren? Múltiples intervenciones en esa persona. Ojo con esto. Los reclamos espirituales vienen con intervención en la vida de alguien, pero intervenciones de limitación. De limitaciones. Y por eso es que hay personas que cuando por fin cree que lo va a lograr, algo pasa. Porque tú dejaste un capítulo abierto. Y hay muchas cosas que en el presente, en tu vida, no se han dado porque hay algo del pasado que tampoco finalizó. Hello. ¿Dónde estamos aquí? Hay mucha gente que le encanta salirle corriendo a una realidad. Los hijos de Dios no estamos llamados a correr, estamos llamados a enfrentar. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Entonces, yo quiero que usted entienda algo. Existe mucha gente que se han quedado atrapados en un capítulo en su vida simplemente porque dejaron capítulos abiertos. Tú no puedes pretender que en tu vida va a pasar algo nuevo, que tú vas a pasar a otro capítulo, a otra etapa, si en la etapa presente usted se quemó. Porque si usted es un reprobado en este capítulo, mucho menos tú vas a aguantar lo que desencadena el que viene. Hello. Cada estación viene con sus propias cosas. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. Hasta que este capítulo o esta eventualidad en tu vida no se defina, no se concluya, no se cierre, usted queda atrapado en el actual. Y por eso es que hay gente que tú la conociste hace 15 años y la ve ahora y siguen como una postalita. No han cambiado nada. Y te digo algo. Hay que saber que no siempre es bueno que te digan: oye, pero tú estás igualito como yo te vi en 15 años. A mí no me ve igualito, veme diferente. A mí no me vea igual a hace 15 años. Porque si me ve igual, algo me está diciendo que estoy mal. A mí tú tienes que verme diferente. Oye, pero ¿cuánto creciste? ¿Cuánto te desarrollaste? ¿Cuánto avanzaste? Pero no me diga a mí que tú me ves todavía como hace 15 años. Porque hace 15 años yo lo que estaba jugando era Mario Bros. Hello. Ya no somos lo mismo. Ya no andamos en eso. Igualito que hace 15 años. Pero no solamente físicamente, es en todo. Incluyendo que está en el mismo proceso. ¿Y cómo tú sigues de eso que me contaste? Ahí estoy, esperando en Dios. Y si tú vas donde Dios y Dios dice: y yo esperando en Él, en que entienda y avance. Porque yo quiero que tú me digas, ¿qué es eso de esperar en Dios? Porque hay dos tipos de personas: los que esperan y los que provocan. Y las intervenciones y los milagros no se esperan, se provocan. Y tuve un grupo de gente así, esperando en Dios. Y por eso es que va a llegar Jesucristo y te va a levantar y ya. Porque tú te quedaste esperando en Él, en que pase algo. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Hay mucha gente que se queda atrapada allí. Usted no va a poder pasar de una estación a otra si usted no ha cerrado la estación anterior. Cada capítulo tiene su propia asignación. Entiéndalo. Y si tú no completas o no cumples la asignación en el capítulo presente, no podrás ser promovido a lo próximo. ¿Tú te has preguntado qué tú estás llamado a hacer en este tiempo? Porque cada capítulo tiene una asignación. Es
como lo que dice el proverbista, que dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Usted no está convencido. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. Este fue Jesús. Ya después de la obra expiatoria de él en la cruz, que al tercer día él resucitó. Esta palabra Jesús la dijo ya antes de él ascender y dejar un grupo en Jerusalén. Le dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Hello. ¿Usted entendió lo que Jesús dijo ahí? Lo que Jesús está diciendo es: complétenme el capítulo presente. Escuche, Jesús ya iba a partir, pero le dice a todos los seguidores de él: no se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no venga. En otras palabras, sí, yo sé que ustedes quieren predicar, yo sé que ustedes quieren restaurar, salvar, liberar, yo sé que ustedes quieren hacer grandes cosas, pero no se muevan hasta que algo que es lo que lo va a llevar a operar ahí no venga sobre ustedes. Hay algo aquí que se tiene que cerrar. ¿Y sabe qué hicieron esta gente? Dice que se quedaron en un aposento alto hasta que de repente vino un estruendo y una brisa, y dice que el Espíritu Santo los tomó. Desde ahí esta gente fueron imparables. Pero solamente aquellos que se llevaron de esa palabra y que completaron su capítulo. El problema de mucha gente es que Dios le está diciendo: no te muevas, y ellos se van. Hello. Y a otro Dios le dice: detente, o le dice: vete, y se queda. Qué cosa, ¿no? Y dicen que escuchan a Dios. Y dicen que escuchan a Dios. No se muevan de Jerusalén. Y a alguien el Señor le está diciendo esta misma palabra. A alguien Dios le está diciendo: complete el capítulo. Hello. Hay alguien que no escuchó por allá atrás. Que completes el capítulo, te está diciendo el Señor. Porque hay gente que está loco por correr, y Dios te dice: si corres serás un reprobado, porque en la próxima estación encontrará algo peor en la misma dirección. Porque la gente cree que su problema es con gente. No, tu problema no es con gente, es con algo que tú tienes que vencer y atravesar. Si le saliste corriendo a Juana, allí te va a tocar a María, que es peor. Y después que tú estés ahí con María, tú decís: diablo. No, pero tú no, yo vuelvo otra vez para donde Juana mejor. Porque te diste cuenta que el problema no era el lugar, y el problema no era la gente del lugar. El problema es que hay algo que Dios quiere formar en ti allí, y hay capítulos que hay que cerrar. Entonces tú le saliste corriendo a la lengua de Juana, pero la de María es una lengua viperina, peor. Peor. Eso le pasa a tanta gente que tú lo ves queriendo salir de este país y que a lograr su sueño. Cuando llegan a otro lugar, quieren volver a devolverse. Mira, porque descubrieron que su sueño era aquí. No se mueven por dirección. No se mueven por dirección. No se mueven por guianza. No cierran capítulos en su vida. No cierran capítulos. Si tú en un lugar donde estás empleado dejas las cosas sin resolver, eso te va a perseguir. Eso te va a perseguir en tu próxima estación. Eres un reprobado. Hello. Tranquilo, que ya yo voy hasta finalizar. Ya, de verdad. Hay una cita aquí que me ministró bastante, que tiene que ver con capítulos abiertos. Y en esta cita yo creo que usted se va a encontrar ahí. Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 15. Estas palabras se las dio Dios al padre de la fe, Abraham. Y le dice Jehová: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Tremenda palabra. ¿Sabe de qué Dios le estaba hablando cuando le dijo iban a salir de allí? Iban a salir con riqueza y tú serás sepultado en buena vejez. Le estaba hablando de que Dios lo iba a sacar de un lugar de esclavitud a su generación, al pueblo de Israel, y lo iba a llevar a un lugar que lo conocemos como la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Tierra donde no iban a comer el pan con escasez. Tierra donde hay arroyos, donde hay ríos, donde dice la Biblia que había buenas casas, uva y demás. Dios le está hablando de ese lugar. Tierra prometida representa ya el propósito de Dios en nuestra vida finalizado. Tierra prometida representa nuestra etapa, nuestra vida en una etapa ya de plenitud total. Tierra prometida es cuando ya tú dices, siento que estoy realizado. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, saldrán de esa esclavitud. Estarán cautivos 400 años. Pasarán por un proceso. ¿Sabe algo? Esa palabra tuvo cumplimiento. Porque ciertamente usted conoce la historia en Éxodo. Que un faraón tomó posesión de los israelitas y lo puso a trabajar y le aumentó la carga. Y dice que ellos clamaron a Dios porque no aguantaban. Dice que el clamor llegó a la presencia de Dios. Dios se acordó de ellos. Y dice que Dios levantó a un Moisés. Que no voy a hablarle tanto sobre lo que aconteció con Moisés en su nacimiento. Pero usted conoció quién fue Moisés. Dios lo levanta como libertador. Le da instrucciones en un lugar llamado el monte Horeb. Desde una salsa le dice cuál es el propósito. Y le dice, yo te escogí para que sea tú quien tome a esa generación y la saque de Egipto y la lleves a la tierra prometida. Moisés tenía una palabra, escuche bien, de garantía. Moisés era la persona que estaba llamado a ese pueblo a llevarlo a ese lugar. Moisés sale de la tierra de Madián, llega a Egipto nuevamente, se presenta delante de Faraón y le dice a Faraón, dice el Señor que dejes ir al pueblo. Y aunque usted sabe la resistencia que Faraón puso, después de algunas señales que Dios manifestó a través de Moisés, Faraón terminó dándole a ellos la salida. Y ellos salieron por el desierto. Pero el detalle es que este pueblo tenía una mente reprobada. Porque el problema no era Moisés, el problema eran ellos. Que tenían una mente reprobada, una mente de esclavo. Que ya habiéndose liberado del yugo por el cual ellos atravesaron, que lo llevó a clamar, se vieron en el desierto deseando volver atrás, diciendo que estaba mejor antes, cuando había carne. Ellos no tomaron en cuenta que su vestido no se gastaba, ni los zapatos tampoco. Ellos no se daban cuenta que todas las mañanas tenían alimento y en la tarde Dios les daba maná. Ellos no se daban cuenta que había una nube que lo protegía para que los rayos solares no lo dañaran en el desierto. Y había una columna de fuego que lo guiaba de noche para que ellos no se extraviaran. Porque el problema de mucha gente es que deja de valorar las cosas que Dios está habilitando porque tenemos un enfoque en algo vano. Estamos tan enfocados en otras cosas que dejamos de ver la columna de fuego, la nube que se está moviendo. Dejamos de ver el maná que Dios nos está dando. Dejamos de ver el favor de Dios en las cosas de la vida simple. Y este pueblo, un pueblo terco y un desierto que estaba llamado a cruzarse en 10 o 11 días. ¿Sabe qué tiempo duraron ellos dando vuelta alrededor de un monte llamado el monte Sinaí? Escuche, 38 años. Digan 38. Escuche, yo sé que usted va a decir, no eran 38, sí. Ellos duraron 38 años dando vuelta en círculo alrededor del monte Sinaí, porque ellos entendían que como ahí se manifestaba Dios, del lugar que ellos no se podían mover a de ahí. Y cuando Moisés descendió con las tablas de la ley,
que luego lo sacudió a este pueblo y lo direccionó, este pueblo no accionó como debió. ¿Y sabe qué pasó? Que murieron todos. Y la generación que nació en ese desierto fue la que con Josué, que estaba al ladito de Moisés, que tomó el lugar de Moisés, con Josué siguieron la otra etapa. Y este pueblo que durante 38 años no salió del desierto, ahora con Josué duraron 2 años más. Digan 40. Porque duraron 38 dándole la vuelta al monte Sinaí. Pero ahora con Josué, Josué le dijo: no es aquí, espérense. Y ellos avanzaron, pero frente a Jericó duraron 2 años más. Y se cumplieron 40 años. Porque la Biblia dice en el capítulo 5 de Josué que Josué los circuncidó y que ellos no pudieron avanzar hacia lo próximo hasta que no sanaron de sus heridas. Y para llegar a la tierra que fluye leche y miel había que atravesar Jericó, porque quedaba después. Obligatoriamente había que enfrentarse con esa ciudad amurallada. Escuche, porque le estoy hablando de números para que interprete que este pueblo dejó un capítulo abierto en el desierto, porque Moisés y el pueblo que estaba bajo la esclavitud de Faraón eran los que estaban llamados a entrar a la tierra prometida, pero no pudieron entrar. 38 años dándole la vuelta en círculo a Sinaí, y murió esa generación ahí. Y los hijos de ellos fueron los que entraron, pero venía un antecedente de una generación que dejó un capítulo abierto. Y ese capítulo abierto los limitó, los detuvo. Y esa limitación los visitaba a este pueblo. Los visitaba para limitarlo de vez en cuando. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Por eso es que ahora, a través de Jesús, vemos en la historia que la Biblia enseña, entre tantos milagros y entre tantas liberaciones, que Jesús vino a romper ese capítulo abierto, a cerrarlo. Juan capítulo 5, versículo del 5 al 8. Oiga lo que dice. Y había allí un hombre que hacía 38 años, pero ok, déjame dejarlo ahí. Ese es el capítulo 5, verso 5. Si nosotros nos trasladamos, escuche bien, si nosotros nos trasladamos en ese capítulo de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, oiga esto, habla del paralítico de Betesda y dice: después de esta cosa había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, que habían 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo quiero que usted entienda esto. Ese estanque quedaba precisamente, ¿sabe dónde? En las afueras de Jericó. En las afueras de Jericó. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque me llama la atención que Jesús, cuando sale en su ministerio, se dirige literalmente a un lugar donde había una maldición que había marcado al pueblo de Israel durante 38 años. ¿Cuántas vueltas ellos dieron en el monte Sinaí? Y aquí había un paralítico de 38 años. Lo que había aquí representaba un capítulo abierto. Un capítulo abierto que por muchos años al pueblo lo limitaba y lo detenía y lo paralizaba. Y Jesús fue dirigido a romper con esa maldición y a cerrar ese capítulo. Hello. Por eso me llama la atención lo que ocurrió aquí. Mire esto. Dice: cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Desde ese momento este paralítico dejó de ser paralítico. Y quiero que entienda que allí se canceló una maldición, y que el capítulo que estaba abierto ese día se cerró. Y el Espíritu Santo me ministraba cuando yo recibí esta palabra. Y aquí estoy ya finalizando. Dios va a levantar hombres y mujeres, y lo va a levantar con la responsabilidad de cerrar capítulos que otros abrieron en tu familia. Dios va a levantar gente que tiene la unción y que tiene la autoridad de cerrar capítulos que por muchos años han detenido tu apellido y tu casa. No me hables del que una vez no lo logró. Contigo y con los tuyos va a pasar otra cosa, porque Dios te va a parar justamente donde aquel dejó un capítulo abierto. Y hay gente que van a ser direccionada en el espíritu a romper con maldiciones de parálisis. Hay gente que van a ser llevada por el Señor a hacer operaciones para que lo que estaba detenido empiece a caminar. Yo vengo a hablarle a personas que en los próximos días se van a levantar contra todo estado de parálisis por un capítulo abierto que otro dejó. Hello. Dios va a levantar gente y lo va a hacer responsable. ¿Tú sabes por qué? Porque sobre ti reposa la antorcha de tu casa. Por cuanto Dios te levantó a ti con el hacha para cortar. Aquí hay gente que desde que nacieron con un compromiso. Y precisamente a ti es que Dios te va a llevar. Te va a llevar a cerrar capítulos. ¿Sabe qué yo veo en el espíritu? Gente que tiene la habilidad de cerrar candados. Prepárate para todo candado que estaba abierto, que provocaba una situación, levantarte y cerrarlo. Hay gente que va a dar por finalizado ese portal que se quedó abierto. Así que prepárate, porque los que no lo lograban, los que no trascendían en los estudios, ahora se levanta una generación de doctores, de ingenieros, de licenciados en tu línea genética. Aquellos que se mantenían frustrados, derrotados, en bancarrota, ahora se levanta una generación de gente que lo logra, que lo conquista, que avanza, que crece y que prospera. Aquellos que tú lo veías sin identidad, que los vientos se lo llevaban, ahora se levanta una generación segura, firme, que sabe lo que es, sabe dónde está y hacia dónde va. Yo vengo a hablar con una generación nueva que se levanta y que va a comenzar a ir, a ser guiada por Dios a ese lugar donde estaba esa maldición. Creo que hay tiempo donde toda maldición es totalmente cancelada. Yo quiero que tú te pongas de pie. Hay un candado que se cierra. Dije que hay un candado que se cierra. No siempre es ventajoso que hayan candados abiertos. Te digo algo. Donde el ladrón ve que el candado está abierto, entra. Y hay gente que le va a poner un stop a aquel que vino a hurtar, matar y destruir. Con mi familia no. Con mi casa no. Con mi economía no. Con mi salud no. Se equivocó el diablo, porque me levanto para cerrar. Me levanto para cerrar, para cancelar, para detener, para paralizar las obras del diablo. Yo le estoy hablando a gente que tiene que llenarse de una agresividad en el espíritu. El diablo te ha visto a ti flojo. Te está viendo como sin ánimo. Sacúdete y levántate. Muéstrate agresivo. Hártate de tu problema ya. Tú tienes tú mismo que cansarte de tu situación y empezar a hacer lo que tienes que hacer. Porque nadie lo va a hacer por ti. Cuando Dios marca a un hombre o a una mujer para hacer algo, es a ti que te toca.
Toda parálisis, todo estancamiento se va. Y todo capítulo en la vida actual de los hijos no prevalece. ¿Alguien tiene que adorar hoy? Vamos a adorar. No prevalece. No prevalece. No prevalece. Vamos, díselo. Muéstranos tu rostro. León de la tribu de Vamos, díselo. Judá. Díselo al Señor. Al rugir el león, cadenas se rompen. Al rugir el león, milagros suceden. Ruge. Tú vas a ir por más. Tú vas a ir por más. Vamos. Cruzarás a la otra etapa, al otro Se nivel. rompen yugos, rompen cadenas, el enfermo sana. Díselo. Hoy el cojo anda. Díselo al Señor. Se rompen yugos, rompen cadenas, el enfermo sana. Hoy el cojo anda. Se rompen yugos, rompen cadenas, el enfermo El sana. enfermo sana. Hoy el cojo anda. Se rompen yugos, rompen cadenas, el enfermo sana. Díselo al Señor. Hoy el cojo anda. Se pone Alguien tiene que adorar hoy. Alguien tiene que adorar hoy. Vamos. Al rugir el león, cadenas se rompen. Al rugir el Lo siento, muy pasivo. león, Y esta palabra es para que te vuelvas agresivo en el Señor. Muy pasivo siento la casa. Muy pasivo te siento. Muy pasivo. Muy pasivo. Vamos. Al rugir el león, cadenas se rompen. Al rugir Alguien tiene que el adorar hoy. león, milagros suceden. Wow. Ruge hoy aquí. Díselo. Díselo al Señor. Díselo. Al rugir el león, cadenas se rompen. Al rugir el león, Algo ocurre, algo pasa. milagros suceden. Dios interviene. Ruge Hay un mover de parte del cielo. Vamos. hoy aquí. Gente que cierran candado. Gente que cierran ciclos. Gente que cierran capítulos. Cadenas se rompen al rugir el león. Milagros suceden. Ruge hoy aquí.
Moisés tenía una palabra de garantía de llevar a este pueblo a aquel lugar. Pero como Moisés no lo hizo, Dios entonces levantó a Josué y le dijo: como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Moisés vio mares dividirse y Josué, con pisar el río Jordán, también vio mares y océano abrirse. Yo quiero que tú entiendas que lo que alguien no logró en tu pasado, Dios te dice: ahora entrego en ti la encomienda. La diferencia es que a ti Dios te ha entregado la habilidad de cerrar candados. Hay gente aquí que tiene un espíritu de guerra. Moisés fue el hombre más manso que pasó sobre toda la tierra, pero Dios levantó a un Josué que era un hombre aguerrido. Dios va a usar tu carácter y Dios va a usar tu habilidad y tu temperamento para cerrar candados y cerrar capítulos. Esto no es para gente floja, lo que estoy diciendo. Al flojo lo dejaremos orando. Estoy hablando de alguien que se va a levantar a hacer lo que tiene que hacer. Yo quiero que tú entiendas esto, que no estoy motivando a nadie. Esto no es emoción. Lo que te estoy diciendo es que esto hay que vivirlo. Y hay cosas que no se dan porque usted está en historia y Dios quiere práctica ya. Dios quiere acción. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Yo creo que hay temores que caen por tierra porque se levantan gente determinante en este tiempo. Gente que van a vencer con la maldición del pasado. Gente que se van a enfrentar con lo que tenía limitado y paralizado tu generación. Estoy hablando con un Josué. Estoy hablando con alguien que cierra. Estoy hablando con alguien que en este año trasciende. Estoy hablando con alguien que verá cosas nuevas y cosas diferentes. Estoy hablando de la persona que van a empezar a vivir sobre sus promesas. Gente que van a empezar a cogerle ciertamente mala voluntad al diablo y los demonios. Porque tu problema no es con la gente, tu problema es con lo que está detrás. Así que vuélvete loco y direcciona la palabra, que la palabra es al mundo de los espíritus. Tú no puedes ser respetado en el cielo si a ti no te respeta las tinieblas. Y hay gente que ni el diablo lo conoce. Date a respetar. Empieza a devolverle los diseños hacia atrás. Empieza a cancelarle los decretos. Empieza a levantarte, a poner candados sobre tu casa. Pon candados sobre tu familia. Pon candados sobre tu vida. Se acabó las puertas abiertas, las brechas. Cierra los capítulos ya. Que no te va a visitar más. Cosas que se repiten en las familias por generaciones no puede seguir siendo una realidad en ti. No le coja ese decreto al diablo de que eso es hereditario. Hereditario el diablo. Yo heredo lo que mi padre declaró. ¿Que tú sufres de qué? Ah, no, es que en tu familia eso es hereditario. Mi familia hereda riquezas. Mi familia hereda destino. Cuando te toqué, vi un sello dorado sobre esa mano. Dios te está preparando. Tú no eres una muchacha normal. Dios te está preparando para cosas muy grandes. Cosas que todavía en tu mente hay diseños que no han bajado. Pero tú tienes que prepararte porque Dios va a empezar a revelársete en la noche de una manera muy fuerte. Óyelo bien lo que te voy a decir. Yo veo un movimiento angelical sobre tu casa. Y veo un movimiento angelical mientras duermes. Y Dios va a empezar a bajarte diseños. Y Dios va a empezar a abrirte caminos, te dice el Señor. Prepárate, porque Dios a ti te está poniendo a crecer en el secreto. A crecer en el secreto. Y te dice el Señor: haz como hizo Ezequiel en el valle. Profetiza. Que sobre todo lo que tú profetices, lo que está muerto vivirá. Lo que está muerto vivirá. Profetiza. Haz acto profético y profetiza, te dice el Señor. Profetiza. Te dije que tiene empleo. Eso está autorizado por el Señor ya. Yo no sé cuántos currículos regaste, cuánto. Lo tuyo no depende de amiga, depende del que te llamó. Y Dios te va a sorprender, te digo. Cuando una gente tiene paternidad correcta,
lo que está sobre los hijos se le revela al padre. Es algo que te va a poner a crecer a ti. Tú lo verás. Eso no existe. Que donde hay una paternidad viene que don Juan de por allá a darle la palabra. Usted se equivocó. Quien direcciona a los hijos es el padre de la casa. Digo, para los que no son huérfanos, porque los huérfanos lo direcciona cualquier Juan de los Palotes. Los que son hijos y tienen mi ADN y se conectan con mi genoma espiritual, saben que a mí Dios me va a bajar diseños. En su momento me va a bajar diseño. Ven acá, Ashley. Porque Dios a ti te está revistiendo. Y yo veo la mano del Señor sobre tu pecho. Y yo veo que Dios empieza a hacer un proceso de sanidad. Dios empieza a hacer un proceso de sanidad. Y veo una batalla muy fuerte, pero veo ahora mismo que Dios dice: vencedor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor está sanando tu corazón. Totalmente. Y vas a empezar. Yo veo los puntuajes tuyos como empiezan a subir. Porque te veo a ti bajo un nivel de agresividad, de progreso. Y veo que empiezas a ascender en todo. La gente va a decir: ¿qué le pasó a ella? Porque veo que Dios ahora te coloca con una unción de enfoque. Tú prepárate, porque tú no te vas a conocer en los próximos días. Lo que viene sobre ti es demasiado poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu hija un blindaje. Y declaro que tú la tomas de la mano y la dirección así como tú lo dices. Por el poder de la palabra. Así te direcciona el Padre. Te toma de la mano y te direcciona. Te toma de la mano y te direcciona. Porque la palabra dice que a sus ángeles Él mandará para que tu pie no tropiecen en piedra. Tus pies no van a tropezar. Tus pies no van a tropezar. Porque cuando tú quieras tropezar, ¿sabes qué va a hacer el Padre? Y te va a evitar ese tropiezo. Alguien tiene que saber esto hoy. Vamos, díselo. León de la tribu de Judá. Al rugir el león, cadenas se rompen. Al rugir el león, milagros suceden. Ruge hoy aquí. Se rompen yugos, rompen cadenas, el enfermo sana, hoy el cojo anda. Se rompen yugos, rompen cadenas, el enfermo sana, hoy el cojo anda. Díselo. Se rompen yugos, rompen Díselo, vamos, díselo. el enfermo sana, hoy el cojo anda. Se rompen yugos, rompen ahora su cadenas, presencia. el enfermo sana, hoy el cojo anda. Escuchen esto, escuchen esto. ¿Usted sabía que hay personas que son tan ágiles en el espíritu que tú le das una palabra a alguien y esa persona reciben de esa palabra que es para esa persona? Yo una vez vi a alguien que un ministro le dio una palabra de sanidad a una persona que tenía al lado y quien cayó fue el que estaba detrás. Fue al que estaba adelante y quien recibió era el que estaba detrás. Por eso, Mariani, cuando yo le di la palabra a Patricia, tú atrapaste esa palabra. Mira, recibe. Porque ya Dios me habló.
mientras se daba la palabra, Mariani allá dijo: recibe, Aleluya. recibe, recibe. Porque hay gente que si te descuida, que no es el caso, pero te toman la palabra también. Aleluya. Te toman la palabra. Así que anda percibido cuando hay una atmósfera de cielo en un lugar. Conviértete en un imán y atrapa cosas. Atrapa cosas. Atrapa cosas. Yo me quiero ir, pero hay algo que me detiene. Yo tengo rato queriendo soltar, pero hay algo que me detiene. Pero hay algo que me detiene. Al rugir el león, cadenas se rompen. Raúl, recibe allá atrás. Así como tú me dijiste que hoy yo voy a sacar lo que tengo. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Escucha esto. Esto parece, yo no sé de qué forma lo va a recibir. No sé si Raúl, no sé qué tanto conocen la historia, y Sandra que nos ve. Pero Dios es un Dios de misterio. Dios es un Dios de misterio. Dios es un Dios de misterio. Lo digo. Dios va a restaurar la casa de Raulín. Dios va a restaurar tu casa. Y hija, aprovecha allá en Estados Unidos, porque Dios va a restaurar esa casa. Dios va a restaurar tu casa, hija. Dios va a restaurar tu casa, hijo. Hija, Dios es un Dios de movimiento. Dios va a restaurar la casa. Y Dios va a mover cosas para que eso pase. Porque Dios es un Dios perfecto. Dios ha escuchado, Raulín, tus palabras en la noche. Dios la tomó ya. Así que en el nombre de Jesús, eso es un hecho. ¿Tú sabes qué es lo grande de las palabras proféticas? Que dice la Biblia, hasta que no se cumple, hay una batalla. Porque mientras no se cumple, hay gente que está criticando, hay otro que está en prejuicio, hay otro que dicen será, hay otro que dicen no será. Mientras tanto, Dios viene haciendo y ordenando. Y a mí no me importa cuando yo suelto la palabra, lo que eso genere y los comentarios que eso traiga. Yo disfruto desde ahora lo que yo estoy viendo que viene. Mientras usted sigue hablando, yo disfruto lo que veo. Lo que veo lo disfruto. Padre, mira las vidas que no te sirven. Las vidas que no te sirven, que están aquí, que todavía no han hecho esa entrega. Y la vida que no han hecho esa entrega, Padre, que vienen en esta semana en el concierto de danza. Desde ahora yo te pido que sea tú tocando. Padre, que se sientan alados con cuerda de amor. Rompe las fortalezas mentales. Toca los corazones ahora. Tú eres el que convence, Espíritu Santo. Que dejen de escucharme a mí. Entra tú y háblales. En el nombre de Jesús, Padre, que quienes digan sí de una manera permanente. Una generación de gente comprometida, Padre. Padre, una generación de gente que lo que inicie lo termine. Padre, una generación de gente que tengan identidad. Señor, en esta hora hago esta oración blindando, Señor, todo lo que este sistema está haciendo para desviar a tus hijos y pasmar el crecimiento a los que entran de manera tierna. Señor, una generación que porta una palabra que los blinda a ellos. Padre, que lo llevará a completar su propósito. Llévate, Padre, en esta hora todo lo que en su vida, vaca sagrada, y que yo acaricia,
que le pierdan totalmente, Padre, ese interés. Y que renuncien a las cosas que lo atan a dar la decisión más importante. Yo no acostumbro a hacerlo, pero si alguien quiere a Cristo como su Salvador, simplemente puede pasar. Si alguien quiere al Señor como su Salvador, simplemente da el paso aquí. El paso aquí es la entrada al plan de salvación. Dime, bebé bella, ¿qué tú quieres? Da el paso, ¿quieres? ¿Es verdad? ¿Para qué? ¿Para danzar? Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo, Señor, en esta hora. Repite conmigo en esta hora.